Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el día de hoy en este video los capítulos 7 y 8 del primer libro de Samuel. Aquí vamos a empezar con el final del video anterior en el cual pues se explique o estuvimos leyendo cómo fue que los filisteos devolvieron el arca, cómo fue que el arca llegó a territorio de los israelitas y también cómo fue que murieron varios hombres en el intento o por la curiosidad de ver lo que había dentro del arca, y por tal motivo el arca se quedó en esta ciudad durante 20 años. Voy a leer los primeros dos versículos del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Entonces, así empieza el capítulo 7, explicándonos que el arca se quedó en ese lugar durante 20 años. Así que este tema lo vamos a dejar reservado. Más adelante vamos a volver para ver qué fue lo que pasa con el arca. Pero esto va a ser cuando estemos en el segundo libro de Samuel. Y específicamente en el capítulo 6, que es en donde ya la Biblia nos cuenta cómo David intenta llevar el arca a Jerusalén desde Kiriat Jearim. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema que se encuentra en el capítulo 7 y nos habla de Samuel como juez de Israel. Me llama la atención una similitud que hay en este versículo, el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mientras yo leía esto, venía a mi mente también un versículo que encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es un pasaje muy conocido. Y yo le veo similitud con el pasaje, el versículo 3 que acabamos de leer, que en realidad este es el mensaje de la Biblia. Y lo encontramos durante todos los libros, que Dios siempre nos llama a alejarnos de nuestros malos caminos. Desde un principio también Dios en las leyes que Él dio, Él decía: no adorar a dioses ajenos, solo hay un solo Dios, el gran yo soy. Entonces esto ya viene desde libros atrás y durante toda la Biblia y hasta nuestros días. Dios nos está llamando a que lo adoremos únicamente a Él, que quitemos cualquier cosa que esté ocupando su lugar. No necesariamente una estatua, una figura, sino que hay cosas que se convierten en nuestros ídolos. Hay cosas que toman el lugar de Dios, y todo lo que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Algo tan sencillo como que dejamos de asistir a nuestros compromisos o algo importante en la iglesia porque queremos ver en la televisión algún programa. Entonces eso es nuestro ídolo, porque le estamos dando el lugar que Dios merece por quedarnos quizá en nuestra casa o por ir a alguna fiesta. Me estoy quizá yendo a ejemplos sencillos, pero es que esa es la realidad. A veces las artimañas del diablo son tan sutiles que no se trata de que hagamos las mismas prácticas que aquí menciona del pueblo de Israel. En nuestros días cualquier cosa puede convertirse en un ídolo para nosotros. Algo se puede volver algo más importante que nuestra relación con Dios. Quizá el trabajo, el afán de la vida incluso, quizá no nos permite que dediquemos unos minutos a orar, a hablar con Dios. Entonces eso está reemplazando el lugar que le pertenece a Dios. Quizá los afanes de la vida, o el trabajar demasiado, o el cansancio, o decimos: ay no, Señor, tú sabes, no tengo tiempo para orar, trabajo demasiado. Y entonces eso nos está impidiendo que tengamos una relación con Dios, y Dios nos llama en todo momento a que siempre le demos a Él el primer lugar, porque entonces todo lo demás, todo lo bueno vendrá como consecuencia. A veces nos va mal, pero porque no hemos entendido que el primer lugar, el único que puede ocupar el primer lugar es Dios. Algo que también menciona el versículo 3
Dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Entonces también aquí yo me detuve porque hace como una diferencia. Quitad los dioses ajenos y a Astarot. Entonces aquí quería explicar que Astarot era considerada la diosa principal de los cananeos. Y recordemos que el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra prometida, que estaba en ese momento ocupada por los cananeos. Entonces Astarot era una figura muy importante, un dios muy importante, tan importante que se le consideraba la madre de los demás dioses. Por eso aquí se le pone como aparte los dioses ajenos y a Astarot. También para hacer una referencia, algunos consideran que el nombre de Astarot es el mismo de Asera, solo que en otras culturas le decían Asera y en otras ocasiones o en otras culturas se le conocía como Astarot. Y es más, en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 25 y Jueces capítulo 3, versículo 7, se hace mención a los dioses ajenos, a los Baales y también a Asera por separado. Este pasaje lo vemos cuando Gedeón derribó los dioses y ahí se menciona a los Baales y a Asera. Entonces se cree que el nombre de Asera y el nombre de Astarot corresponden a la misma deidad, que era considerada la madre de los demás dioses y también la diosa del amor sexual. Entonces es una figura muy importante en diferentes culturas. De hecho, hay otros nombres con los que se le conoce, yo los anoté por acá. Los babilonios la conocen como Ishtar, los egipcios como Sobdet, en la Biblia como Astarot o también como Asera, en otras culturas como Astoret, Astarte, los sidonios le llamaban Astarte. Entonces, por eso aparece aquí separado los dioses ajenos y Astarot, porque era como un nombre propio que le daban a esa diosa. Luego en el versículo 4, retomando el tema que nos habla sobre Samuel como juez de Israel, donde aquí les hace una exhortación a que dejen a los dioses ajenos, entonces los hijos de Israel, como consecuencia de ese llamado de atención de Samuel, de esa exposición, de ese llamado que Dios hizo al pueblo a través de Samuel, ellos se quitan a todos los Baales y a Astarot, dice el versículo 4, y sirvieron solo a Jehová. Luego nos habla de que todo el pueblo se reunió y en ese entonces, aquí estamos hablando ya de la tarea de Samuel como juez de Israel. Y quiero recordar acá que Samuel es el último juez de Israel. Entonces, por eso el libro, como yo dije en la introducción, el libro de Samuel o los libros, el primero y el segundo, son tan importantes porque nos hablan acerca de la transición, el final de la época o del gobierno de los jueces y el inicio de la monarquía, que es el gobierno ya de reyes. Entonces, aquí nos está hablando acerca de la tarea de Samuel en su papel de juez. Aquí nos dice ya en los siguientes versículos, no los voy a leer, pero en los siguientes versículos del capítulo 7, nos habla acerca de que Samuel reúne a todo el pueblo, ora por ellos. El pueblo tiene temor porque siempre los filisteos los estaban acosando, los querían conquistar, pero nos dice aquí específicamente que durante el tiempo que Samuel fue juez, no dice los años, o al menos hasta ahora en lo que he leído no he encontrado dónde están los años que sirvió, pero nos dice que durante todo el tiempo que él vivió, dice en el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y juzgaba a Israel en todos los lugares. Pero hay una parte en donde dice de que en todo este tiempo ya los filisteos no molestaron a los israelitas. Está más atrás, en el versículo 13 del capítulo 7. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Es decir, que durante todo el tiempo que Samuel estuvo vivo y que juzgó al pueblo de Israel, hubo paz. Recordemos el ciclo de los jueces. Era un tipo de gobierno en el cual
temporada en temporada, Dios levantaba a una persona para que liderara al pueblo y los liberara de la esclavitud y el sometimiento en el que se encontraban por haberse apartado de Dios tras dioses ajenos. Entonces era un ciclo que se repetía constantemente. Esto ya está explicado en el libro de Jueces. Pero es para que nos volvamos nuevamente, porque yo creo que ya con lo que hemos venido leyendo, a veces como que uno se desubica, ¿no? Pero para volver a centrarnos en el tiempo en el que nos encontramos, en el contexto en el que nos encontramos en este momento histórico, el pueblo venía de una situación que se volvían a Dios, volvían a caer en la idolatría, se arrepentían, Dios levantaba un juez, los ayudaba, los libertaba y después ellos otra vez se olvidaban de Dios, entonces moría el juez y entonces nuevamente se apartaban de Dios, clamaban a Dios, Dios tenía misericordia y levantaba un juez. Bueno, pues este ciclo se repetía hasta Samuel, porque vamos a ver acá que termina con Samuel y empieza ya la monarquía. Ya estamos a punto de llegar a eso, creo que en el siguiente video lo vamos a ver. Entonces, no me voy a detener aquí en los detalles, pero vemos que Samuel intercede por el pueblo de Israel y logra una victoria de los israelitas sobre los filisteos, y a partir de allí hubo paz y los filisteos pues estuvieron como que al margen, no los molestaron mientras Samuel vivió. Entonces, voy a leer del versículo 13 en adelante, 15 en adelante. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar. El capítulo 8 empieza en el versículo 1 diciendo de la siguiente manera: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto nos recuerda a lo mismo que pasó con los hijos del sacerdote Elí, que también ellos eran sacerdotes, pero no eran buenos sacerdotes, hacían cosas indebidas, se acostaban con las mujeres que llegaban al templo, agarraban lo mejor de las ofrendas, ellos en la función de sacerdocio. Pero aquí vemos que comete prácticamente el mismo error Samuel, de poner a sus hijos no como sacerdotes, sino en la función de jueces. Recordemos que Samuel tuvo 3 funciones importantes de ser juez, sacerdote y profeta. Entonces, en una de esas tareas que él, o de los oficios que él ejerció, que era la de ser juez, él decide poner a sus hijos como jueces, y esta fue una mala decisión porque los hijos no anduvieron en sus caminos, como aquí nos está diciendo. Es decir, que los hijos eran unos pervertidos que se dejaban sobornar. Recordemos que ellos tenían la función de juez, y una de esas funciones era la de impartir justicia, como una de las tareas como el día de hoy. En otros casos era la de ser conquistadores o guerreros. Pero vemos la diferencia también entre Samuel y Elí, porque si seguimos leyendo en el versículo 4 dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Le fueron a poner la queja y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí es un parteaguas, un versículo muy importante. Y vamos a analizarlo un poquito. Para empezar, Samuel toma la mala decisión de poner a sus hijos, a sus 2 hijos, como jueces, y ellos no tenían el mismo carácter ni la misma fidelidad y el temor de Dios. Pero vemos que el pueblo, los ancianos, van y le explican esta situación a Samuel, y según lo que vamos a ver en el transcurso de la historia, que entonces Samuel había envejecido. No quiere decir de que ya estaba anciano, impotente, que ya no podía hacer nada, que no se movilizaba. No, porque la historia continúa, la historia de Samuel. Esto significa, como yo lo entiendo aquí, de que él nuevamente retoma sus funciones como juez.
porque vamos a ver en el desarrollo de la historia que es obvio que entonces ya los hijos no siguieron con esta tarea. Prácticamente, como yo me lo imagino aquí, es que ya Samuel estaba como jubilado, ¿no? Que ya yo voy a descansar, que mis hijos sean los jueces, pero vemos que no. Su destino como juez, su trabajo como juez aún no había terminado, tanto así que los ancianos van, se quejan de los hijos y entonces él nuevamente retoma el oficio como juez y luego lo vamos a ver también como sacerdote, como profeta, que fueron las otras funciones que él también ejerció. Algo aquí también que vale la pena traerlo a nuestros días, ¿no? De una manera práctica. Un error que se comete en las iglesias, yo no sé acá en Estados Unidos, pero al menos en Guatemala, hay muchas iglesias que no pertenecen a concilios, sino que son iglesias independientes, es decir, que un pastor decidió ir y allá le llaman campo blanco, cuando un pastor decide ir a un lugar y abrir una iglesia por su cuenta propia, por su llamado personal que Dios le hizo, funda la iglesia. Entonces, es no normal, pero sí se dan los casos en que se transfiere el cargo de pastor al hijo del pastor. En algunas ocasiones, pues qué bueno, qué bendición que los hijos tengan el mismo llamado de los padres, pero no siempre sucede así. Y cuando el llamado no viene de Dios, sino que son los hombres los que están imponiendo esto a los hijos, las cosas acaban mal, como vimos ya en los ejemplos anteriores con los hijos de Elí y ahora estamos viendo también con los hijos de Samuel. Entonces, otra parte importante de este versículo 5 es que al mismo tiempo que ponen la queja de los hijos, le están diciendo, por tanto, o sea, ellos ya habían determinado y habían analizado lo que le iban a decir a Samuel. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí a veces los cristianos nos queremos comparar con el mundo porque superficialmente pareciera que al mundo le va mejor. Y entonces esto fue lo que ellos pensaban. Ellos se compararon con las otras naciones porque las demás naciones no tenían a Dios como su gobernante principal. No había una teocracia, sino que habían monarquías, que es un tipo de gobierno en el cual hay una persona a cargo de toda la nación, que se le da el nombre de rey o de monarca. Pero no agradó a Samuel, dice el versículo 6, estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Miren, aquí Dios le da algo importante a Samuel, una palabra muy vital que la podemos tomar para nosotros el día de hoy. Le dice, no te enojes, no te preocupes, no es a ti al que están rechazando, es a Dios. Y a veces como cristianos nosotros nos sentimos ofendidos, agredidos, decepcionados, tristes. Quizá cuando llevamos una palabra de aliento, cuando queremos que una persona conozca y reconozca a Jesucristo como su Salvador personal. O cuando alguien pues tiene el privilegio de predicar, de dar una enseñanza, o incluso de persona a persona, o con nuestros hijos, o con nuestra familia, y nos rechazan. Y nosotros creemos que nos rechazan a nosotros, pero en realidad no están rechazando al mensajero, están rechazando el mensaje. Y esto, cuando ya somos cristianos maduros, ya lo podemos entender, ¿no? Que la gente no quiere saber nada, pero no quiere saber nada de Dios. No lo tomemos personal, no nos enojemos con nadie. Nosotros no somos jueces acá, no estamos para juzgar. Nuestra tarea es llevar el mensaje del Evangelio y es la tarea del Espíritu Santo convertir a la gente de su pecado. Entonces, aquí también dice que Dios le dice a Samuel, ahora pues oye su voz, la voz de lo que está pidiendo el pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Aquí Dios les está dando una visión de lo que les espera. Aquí Dios todavía les está dando la oportunidad de que se arrepientan porque Dios ya les está explicando cómo les va a ir si tienen un rey.
Ahorita ellos se encontraban bien porque cada quien gobernaba había una democracia, cada quien tenía sus propiedades, tenía sus cosas, nadie se las podía quitar. Pero voy a leer esto porque yo creo que es bien importante que veamos cómo Dios les da un panorama de lo que les espera si en verdad quieren tener un rey. Entonces voy a leer rápidamente los demás versículos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Mire las cosas que les dice, pero cuando uno está cegado también no entiende razones. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, los va a tomar como su ejército. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, los va a agarrar de sirvientes. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, las mujeres tampoco se van a salvar. Si al rey se le antojaba, necesito 10 cocineras porque voy a hacer un banquete, vayan a traerlas. Y les servían ahí en su casa como sirvientas. Asimismo tomará lo mejor, no cualquier parte, lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. O sea, porque necesita insumos para poder mantener a todo este ejército y a todos estos sirvientes que van a estar a su servicio. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas. Aquí ya empiezan los impuestos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Se los está diciendo claramente, van a ser sirvientes de su rey. Les está diciendo claramente que ellos van a ser sirvientes del rey y que les va a quitar una parte. Aquí ya vienen las cargas impositivas. O sea, no es que si quieren o no quieren, es una obligación que tienen. Prácticamente lo que al rey se le antoje le va a pertenecer, y lo mejor los mejores jóvenes, lo mejor del ganado, lo mejor de sus tierras, o sea, la mejor parte. Y clamaréis, oiga lo que dice el versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Por qué? Porque les está mostrando las consecuencias que van a sufrir por poner un rey. Pero el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Otra vez se comparaban a las demás naciones, según ellos que las demás naciones estaban mejor que ellos porque tenían un rey. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Con esto terminamos el capítulo 7 y 8. Y ya a manera de conclusión quiero nuevamente recordar que en este capítulo 8 es donde vemos la transición en la cual el pueblo está pidiendo un rey. Ya no quieren jueces, ya no quieren tener una relación directa con Dios, ya no quieren ser juzgados por jueces esporádicamente y en diferentes territorios, sino que quieren tener un solo rey que los gobierne a una costa de que tengan que estar pagando impuestos, de que tengan que dar a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus hijas pues como sirvientas, a sus hijos como sirvientes, como guerreros, incluso parte de sus tierras, parte de sus viñas, todo va a estar a disponibilidad de un solo hombre que va a ser el próximo rey. Pero eso es lo que ellos querían, entonces Dios se los concede. Algo aquí también que vale la pena mencionar es que quizás Samuel se encontraba agobiado porque Samuel entendía lo que significaba tener un rey y las consecuencias que iba a traer al pueblo. Pero a veces no nos tenemos que afanar por las decisiones, por las malas decisiones que tomen otras personas. Recordemos que Dios tiene el control y prácticamente es lo que Dios le dice aquí a Samuel. Oye su voz, pon rey sobre ellos, haz lo que ellos quieran, no te preocupes, se le está diciendo. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que van a tener. Yo ya les advertí y Dios tiene el control y Dios es soberano. Entonces hay cosas que están en nuestro poder hacerlas,
que tenemos cierta libertad para hacerlas, cierta capacidad para hacerlas, pero hay otras decisiones, sobre todo cuando se trata de otras personas, que no dependen de nosotros, sino que tenemos que dejar esas decisiones que toman otras personas en manos de Dios, porque Dios es el que sabe, Dios es el que tiene el control, Dios conoce los corazones de las personas y Él va a trabajar con cada uno de diferente manera. A veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Un ejemplo sencillo, a veces como padres queremos que nuestros hijos sean cristianos, que vayan a la iglesia con nosotros, de que crean lo mismo que nosotros, y quizá es necesario que, aunque duela, es necesario que nuestros hijos pasen por su propio proceso, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces, dejemos todo en manos de Dios, porque Él tiene el control y Él sabrá cómo encaminar las cosas para bien. Nuestro trabajo es interceder, así como lo hacía Samuel cuando se encontraba en su oficio de juez, de sacerdote, incluso de profeta, ser intermediarios, ser los intercesores entre el mundo que necesita de Dios y Dios, ¿verdad? Que es nuestro Salvador. Con eso termino entonces este video y nos vemos ya en el siguiente, en donde vamos a ver cómo ya es Saúl el primer rey de Israel. Muchas bendiciones, nos vemos.